Buenos días a todos. Gracias, sobre todo por acompañarnos y por seguirnos, incluso por insistirnos que qué pasa con esos cafés, aquellas semanas en las que muchas otras cosas se nos vienen encima y tenemos que retrasar o que dejar un poquito más de tiempo entre cafés que el que nos gustaría y que el que os gustaría. Bueno, pues aquí estamos hoy, a hacer otro de esos cafés sobre un tema que además creo que va a ser muy interesante. Es un tema valiente, modelos de compensación. En este caso, modelos ágiles de compensación. Todo lo que tenga que ver con compensación es un tema valiente para las organizaciones y no es algo sencillo de afrontar y de hacer bien. Y todo lo que tenga la palabra ágil delante, de entrada, a mí me llama la atención y siempre me parece que merece mucho la pena explorarlo. Espero que a vosotros también. Para ello, hoy tenemos a dos personas que saben mucho de agilidad y que además comunican muy bien, tienen un elemento didáctico muy grande en su ADN y me parece que siempre son personas interesantes. Nacho Escobar y Claudia Salas. A ellos les vais a poder mandar vuestras preguntas a lo largo de la sesión, los que nos estáis siguiendo ya en directo. ¿Dónde? ¿Cómo? A través del chat. Es decir, esas preguntas que podéis tener en la cabeza. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hacemos lo otro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me llevo? Lo que sea. Pero todo aquello que nos sirva para que cuando lleguen las 12:30 y sigamos cada uno con nuestro día, ese que hemos aparcado para tomarnos juntos este café, pues todos nos hayamos llevado algo de valor de esta sesión. Sabéis que podéis seguirnos por redes sociales y sabéis que este café lo colgaremos, como todos, en la web de Boost. Y ya sin más, buenos días Nacho, buenos días Claudia, ¿cómo estáis? Hola, bueno, buenos días. Bueno, aquí tengo mi té, pero de verdad que muy entusiasmada por hablar de algo que suele ser un poco tabú, ¿no? Pero bueno, más miedo que no hacerlo o hablar de ello, miedo debe dar que darnos a veces como lo estamos ya haciendo. Sí, siempre es mejor hacer algo, conseguir mejoras que pasar ese mal trago. No mal trago de té, sino mal trago de tener que hacer algo en la compensación, que siempre parece que a las organizaciones les preocupa mucho, ¿no? Nacho, me has cambiado la dinámica. Este es el primer café virtual en el que tenemos 3 personas. Me parece muy interesante. En la vida hay que vivir la adaptabilidad, que es un valor del International, Exacto, y yo siempre busco mejoras, así que aquí estamos los 3. exacto, sí, sí. Pues nada, a ver qué tal. Esperemos que salga bien y que se repita, y que incluso que lo hagas con más gente. Por mi parte también encantado como Claudia, muy agradecido también de la invitación y bueno, esperamos que en esta media hora por lo menos podamos dar algunas pistas a los que nos estén escuchando sobre cómo abordar esto. Vale, ahora nos metemos en harina con lo que es compensación, pero sí que me parece muy interesante aprovechar vuestra experiencia, la de los dos, en todo lo que es trabajo de agilidad o casi diría hacia la agilidad de las empresas, porque vosotros hacéis mucho de eso desde Evergreen y es uno de los motivos por los cuales colaboramos con vosotros, ¿no? Decíamos cuando anunciábamos este café en redes que esto de la agilidad puede ser muchas cosas y que realmente creemos que es mucho más que simplemente empezar el día con una reunión, o con una reunión todos de pie, o con una reunión con el ritual de agilidad que buenamente queramos, ¿no? ¿Cuánto nos ofrece la agilidad y sobre todo cuánto de relevante es en este año en el que todo parece estar cambiando tanto en el marco de trabajo, en las formas de trabajar que tienen las empresas, ¿no? Contadnos un poco esa experiencia que tenéis en ese trabajo ágil. A ver, la agilidad de verdad es una forma de pensar, ¿no? El que nos podemos llevar a cualquier ámbito. Entonces va mucho más allá, por supuesto, de cualquier marco de trabajo o ritual, incluso con una forma de sentir, porque cuando empiezas a ser muy empírico, empiezas a iterar, empiezas a ser incluso más tolerable a lo que es equivocarte y empiezas a sentir diferente. Y en eso es bastante particular porque significa que podemos adoptarla o transformar, depende del nivel de profundidad que queramos abordarlo, cualquier área, ¿no? Y cualquier proceso, por supuesto. Entonces eso incluye todo lo que son las áreas de recursos humanos. Vale. En mi caso, Alfonso, por sumar lo que decía Claudia, yo como profesional de recursos humanos y porque, bueno, pues fui descubriendo todo esto, quizás, bueno, primero yo creo que el término agile sí que se está
utilizando quizás de manera muy genérica últimamente y a veces pues se combinan varias cosas. Para mí yo creo que aquí lo importante es que estamos hablando de nuevas formas de trabajo, nuevos marcos de trabajo y en mi caso como profesional de recursos humanos y lo que creo que también les puede aportar a los profesionales de recursos humanos estos nuevos marcos de trabajo son respuestas a retos que antes no teníamos y que con las herramientas que teníamos antes a día de hoy no podríamos dar respuesta a esos retos. Con lo cual para mí esa es la principal utilidad, que me permite llegar a soluciones que bajo otro marco, el marco que yo utilizaba anteriormente, pues no podría ahora resolver los retos que tenemos por delante. Sí, Sería más dando lo interesante. rápido que cambia el entorno. El entorno está cambiando tan rápido, las personas, el mercado, que claro, la manera en que antes hacíamos las cosas no puede ser tal vez suficiente. Por ejemplo, en la gestión de carrera, ¿no? Ya no puedes prometerle a alguien un plan de carrera de aquí a 5 años si ni siquiera sabemos dónde vamos a estar de aquí a 6 meses. Sí. Entonces, claro, eso genera un cambio de paradigmas en la forma en que tenemos que trabajar. Y claro, ya esa planificación tan excesiva pasa a convertirse más bien en esta aproximación empírica, ¿no? Que muchas organizaciones valientemente pues están apostando por ello. Otras desde la curiosidad, pero bueno, hay todo tipo de organizaciones en Mira, diferentes niveles ante la agilidad. os lanzo una pregunta con eso que dices, Claudia, que además es una pregunta sincera porque la estamos viviendo ahora mismo en primera persona. Un puesto que miramos que es nuevo y que nos planteamos dos cosas al respecto de ese puesto que probablemente podemos necesitar. Primero, ¿qué va a hacer este puesto? Y la respuesta es, no lo sabemos, porque va a ir evolucionando, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hoy definir las expectativas de esa persona? Y segunda dimensión, ¿cómo conseguimos que alguien que se incorpore a hacer ese puesto sea alguien que podamos desarrollar, motivar y mantener con largo recorrido? Cuando ni siquiera ahora mismo sabemos lo que va a dar de sí ese puesto, ¿no? Qué paradoja y qué reto tan importante para las organizaciones como, insisto, esto es un caso real que suscribimos en primera persona, cómo le damos forma a algo que en un mundo en el que las cosas están cambiando y son tan nuevas, y será la propia experiencia dentro de 6 meses, 12 meses, las que nos digan un poco cómo va a surgir, ¿no? Esto antes no ocurría tanto en un área, en cualquier organización. El puesto era el puesto, vale, con ciertos cambios, pero no se esperaban demasiados. Y esto de lo que yo te hablo seguro que os suena Sí, muy familiar, ¿verdad? yo ahí por responderte, por mi experiencia, básicamente serían desde desde dos aproximaciones. Por un lado, evidentemente, lo que son las job description, pues yo creo que dejan de tener sentido y a día de hoy, por conectarlos con conceptos que se hablan muchas veces en estos marcos de trabajo, pues un poco lo enfocaría desde un punto de vista más de mínimo producto viable. O sea, tenemos que tener un esbozo de lo que es ese puesto, pero pensando en que ese esbozo va a estar cambiando, por esto que comentaba Claudia. Y respecto a la parte de competencias de las personas, pues casi igual, es decir, porque podemos tener un perfil de competencial que a lo mejor se nos queda obsoleto a las primeras de cambio, con lo cual pondría más foco en esas habilidades o esas competencias que tengan que ver con esa adaptabilidad y esa versatilidad, con lo cual competencias como la curiosidad o competencias como la capacidad pues, de ir cambiando, quizás serían las que primarían por defecto a otras que antes a lo mejor dábamos valor. Eso sería un poco mi alternativa a dar respuesta un poco a esto que tú comentas. Y el fit cultural se vuelve absolutamente clave, porque claro, los skills van cambiando, a lo mejor ese lenguaje de programación, ese skill técnico de lo que fuera, ya dentro de unos meses o años ya no vale, pero lo que es el fit con la cultura, con el propósito, hacer ese clic, es algo donde está empezando a poner ahora como bastante esfuerzo. Entonces eso incluye, bueno, por supuesto, conocer la persona, qué es lo que quiere, etcétera, para que la persona efectivamente pueda desarrollarse. Y aclarar las expectativas de rol más bien a nivel de contribución. Hablamos de contribuciones, hablamos de qué necesitamos y ya las personas son quienes deciden el cómo, ¿no? Oye, necesito que tal producto tenga tal cosa, bueno, queda creatividad de las personas, cómo lo van a hacer, ¿no? Sí. Entonces se vuelve pues más flexible y en ese sentido, bueno, un reto bastante interesante. Mucho, mucho. Y creo que hay mucho valor en lo que acabáis de compartir con nosotros, ¿no? Desde empezar simplemente con ese concepto de MVP. Y de allí ya iremos tirando. Desde encontrar a alguien que quiero decir, a un candidato, que una de sus habilidades y cualidades fundamentales sea la adaptabilidad y que precisamente no solamente nos entienda, sino que le guste
el entrar, el entrar en un reto así, en un puesto de esas características. El que se identifique y se alinee con lo que es nuestra cultura, con lo que es nuestro propósito, con el sentido de lo que hacemos y el por qué lo hacemos, y el mirar un poco cuáles van a ser esas contribuciones. ¡Wow! Casi nada. Todo eso realmente creo que son cosas muy importantes. Nos las llevamos a la mochila de cómo miramos y cómo nos preparamos ante una posición que probablemente no hemos tenido nunca. Y eso es importante, ¿no? Es una de las dimensiones, pero me parece un ejemplo muy chulo de todo lo que esa forma de pensar que decías antes, Claudia, nos aporta ahora en el área de recursos humanos, y que, como decía al principio, ¿no? Va mucho más allá de simplemente hacer reuniones o hacer sprints o hacer retrospectivas, ¿no? Perfecto. Me gusta, me gusta. Yo esto de la agilidad, en principio lo veíamos como cómo conseguimos que los equipos trabajen de manera coordinada, de forma eficaz y desde donde sea. Así, pim, pam, pum, esas tres cosas. Pero luego hay unas dimensiones, que son las que estamos comentando ahora, que son cómo la organización adapta su forma de actuar a todos los niveles. ¿Qué otros ejemplos de cambios de paradigma estamos viendo en las organizaciones, en el área de recursos humanos o en ambas, ¿no? Bueno, efectivamente, eso daría hincapié a a toda esta parte de compensación total, en Sí, el sentido de la lectura de que la compensación total va relacionada con todo lo que la organización ofrece, ¿no? Incluyendo el desarrollo, la formación, incluyendo el clima laboral. O sea, la organización es como ese global, ¿no? Como ese paquete, sí. donde las personas valoramos si entramos o no, y de una vez que estamos dentro valoramos si nos quedamos o no. Entonces, claro, es interesante verlo como desde esa perspectiva global. Entonces, las organizaciones están trabajando mucho a través, por ejemplo, del design thinking, lo que es el diseño de experiencias, considerando las diferentes dimensiones que tiene la organización, pero Sí. siempre desde el punto de vista del empleado. Esa es la agilidad, ¿no? Cuando haces a la persona el centro, sea el cliente externo, sea en este caso tu cliente interno. Entonces, Yo, diseñas a partir de allí. un poco en relación con lo que dice Claudia, una de las cosas que facilita este enfoque o estos marcos de trabajo, la agilidad, es de alguna manera el darnos cuenta, y sobre todo desde la perspectiva de recursos humanos, de que debemos tener un enfoque sistémico. Es decir, que al final, cuando hablamos de compensación, lo tenemos que conectar con muchas más cosas, porque al final la organización, pues eso, es un sistema donde todo está interrelacionado, y cualquier palanca que toquemos va a influir al resto, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque sistémico quizás es otra de las aportaciones que para mí tiene estos marcos de trabajo. Está claro. Y una de esas palancas, que es un poco a la que nos hemos atrevido a meterle mano hoy y a comentar, es la palanca de la compensación. ¿Qué tiene que ver la agilidad y la compensación? ¿Qué ideas nos vienen a la cabeza cuando hablamos de organizaciones que quieren pensar de esa manera ágil, adaptar todas sus partes y miran todas esas partes del sistema y miran a ese elemento de compensación, que muchas veces suele ser el más estático, el más oscuro, el menos revisitado y la fuente de potenciales disgustos o preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa parte de la compensación? Porque seguro que de nuevo se puede reenfocar y hoy le podemos dar varias ideas a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando sobre cómo la compensación es algo que nos puede, sobre todo que desde luego tenemos que tener una conversación y que puede ser una conversación muy constructiva, ¿verdad? Sí, yo aquí un poco empezaría aconsejando que quien vaya a abordar este tema piense un poco el para qué y qué va a conseguir si de alguna manera cambia el enfoque de su modelo de compensación. Es decir, yo creo que cada vez debemos tener más presente en recursos humanos que cualquier actividad que hagamos nosotros tiene que estar muy alineada con el negocio. Entonces, si nuestro negocio está en un proceso de cambio, un proceso de transformación, incluso está en un proceso donde quiere convertirse en una organización más ágil, por decirlo así de una manera más resumida, bueno, pues cómo podemos desde el modelo compensatorio ayudar a que consigamos digamos, un poco dar ese paso. Ese sería mi primer consejo. El consejo muy relevante porque ¿qué organización no está ahora mismo en un proceso de cambio en su modelo de negocio?
No demasiadas, la mayor parte estamos revisitando, reinventando, lanzando cosas nuevas, etc. Y es verdad, muchas veces nos encontramos, Nacho, con que sí, comunicamos que, bueno, es que estamos en pleno proceso de reestructuración, pero todo lo que es parte compensatoria parece como que se deja estática. Y claro, si una cosa cambia y la otra no, el desequilibrio parece obvio, ¿verdad? Es incoherente, no Claro. tiene sentido. Claro, el sistema de compensación siempre debe ser coherente con esa cultura que se quiere. O sea, si estás hablando de una cultura innovadora, deberías premiar el error, debería reflejarse, o por lo menos, por ejemplo, específicamente si lo viéramos de la parte retributiva, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de colaboración, debería, pues, reforzarse ese elemento a través del sistema de compensación total. Entonces, si no se crea de verdad una incoherencia. Claro, aquí por poner un ejemplo concreto y que seguramente todos somos conscientes, yo creo que de un tiempo a esta parte, y yo creo que también acelerado por lo que hemos vivido estos últimos 2 años, las organizaciones han tomado conciencia de que los valores y que la conexión de sus valores o esos valores que tenga la organización con el de las personas pasa a ser algo bastante importante y quizás ya no tan accesorio como era antes, ¿no? Que se pone en la página web y ya está, sino que realmente la gente ahora buscamos cada vez más conectar o estar conectados o sentirnos de alguna manera lo más pleno posible con la organización con la que trabajamos. A ver, eso tiene que ver con comportamientos. Entonces, si en ese esquema se encuentra la organización y hacia ahí quiere abordarlo, y seguramente muchos somos ahora, pues seguro, si pensamos en publicidad, por ejemplo, estamos viendo muchas organizaciones financieras o incluso del mundo de la electricidad o de las energías, que sus anuncios parecen más que son pues Greenpeace o Amnistía Internacional que una compañía, pero básicamente porque quieren poner foco en eso. Entonces, si realmente eso que estamos trasladando fuera lo queremos ser dentro, uno de los vectores que seguramente ayuden a reforzar esa parte de esos comportamientos es el modelo compensatorio, o sea, la política retributiva o la política de compensación desde este enfoque ágil que estamos hablando, sin duda puede ayudar a abordar ese modelo de cambio. Sí. Nos están preguntando aquí si estamos hablando, cuando hablamos de compensación, de la retribución fija o de la retribución variable para aspectos como a los que nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a partirlos. Si tenemos una nueva área de foco, definiendo por eso algo nuevo que la organización quiera ofrecer en el mercado o donde quiera crecer, o una nueva línea de servicios o un nuevo modelo de negocio o una nueva forma de hacer las cosas. ¿Cómo retribuimos para potenciar el que ese área tenga el foco, la energía, la actividad y al final los resultados que queremos? Yo, lo primero, si me juicio lo que comenté Claudia, pero lo primero que recomendaría es, si queremos, porque una parte de lo que estamos hablando pasa por aquí, es si queremos seguir con un modelo de este de one fits all, o sea, de esto de que el modelo compensatorio vale para todo el mundo, Para todo el mundo, sí. o si queremos personalizarlo. Porque este va a ser uno de los ejes que vamos a tener que manejar para responder esto que tú estabas comentando, Alfonso. Vale, una organización puede ser una organización justa y puede crear ese sentimiento de justicia en los empleados cuando los modelos compensatorios son diferentes para determinadas puestos, personas, incluso individuales. Sí, definitivamente porque hay un tema importante que es la justicia percibida. La justicia se percibe es subjetiva. Lo que es justo para ti puede no ser justo para mí. Y lo que ocurre en las organizaciones es que, claro, hay como un gran consenso en lo que tiene que ver con esa percepción de justicia. Por ejemplo, si se valora la jerarquía, entonces a lo mejor sí se percibirá como justo que cierta persona con una posición, con un rol superior, gane, si hablamos específicamente de retribución, tanto más por ciento que el que no, pero lo van a percibir como justo. Entonces, lo interesante es ver qué es lo que la gente considera como justo. O sea, hay organizaciones, por ejemplo, donde los salarios son autoasignados, entonces cada quien se asigna su sueldo, ¿no? Y claro, y eso es percibido por las personas, por esa cultura específicamente, como lo que tiene sentido. Entonces, claro, aquí por eso es muy importante analizar y entender la cultura, porque cada organización en eso es muy única. Y añadiría, Alfonso, y también a lo que comentaba Claudia, el conocer
quizás con un poco más de profundidad el qué es lo que le motiva a nuestros empleados. Tú has preguntado antes si estamos hablando de retribución fija o variable. Al final estamos hablando de un modelo de compensación total que aborda todo, la fija, la variable y muchos otros aspectos que se recogen. Pero claro, antes de tener ese diseño donde está la retribución flexible y donde está otra serie de conceptos y demás, quizás no deberíamos parar a pensar, incluso averiguar, y para eso hay diferentes aproximaciones, qué es lo que motiva a nuestros equipos, y conectarlo con esto que estaba comentando Claudia sobre bueno, pues un poco qué modelo cultural es el de nuestra organización, sobre todo porque sobre esas dos patas es donde deberíamos construir luego nuestro modelo de compensación. Vale, Sí. estáis hablando de romper una barrera muy interesante, que es una barrera cultural que nos ha acompañado, yo voy a decir desde siempre, pero por lo menos desde que yo recuerdo, ¿no? Y ya recuerdo unas cuantas cosas, ya he tenido tiempo de vivirlas. Y esa es que la gente tenía la percepción en las organizaciones de que efectivamente a nivel jerárquico las retribuciones van siendo mayores según va siendo hacia arriba, y que en igualdad de condiciones jerárquicas la gente espera más o menos la misma retribución, tanto en cantidades como en variedad. Estamos aquí abriendo un melón que quiere decir que lleguemos a plantearle a la gente que este no tiene por qué ser necesariamente el caso, que puede haber 3 o 4 o X personas haciendo un trabajo que consideremos de una categoría más o menos similar, que tengan una retribución diferente. Primero, por sus propias preferencias, y segundo, incluso por su propio deseo de contribuir, es decir, de cuáles quieren que sean sus contribuciones a la empresa. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, y pasa algo bastante curioso también. A veces nos preguntan a nosotros, por ejemplo, a Nacho o a mí, que trabajamos con organizaciones, como que, oye, ¿cómo debe ser mi sistema de compensación, no? Y la respuesta es algo que rompe un poco el paradigma, pero es, oye, ¿por qué no le preguntas a las personas que reciben esa compensación cuál debe ser el modelo ideal para ellos? Y a partir de ahí empiezas una construcción totalmente diferente. O sea, la otra vez estaba con un caso de una organización con una fuerza comercial. Entonces, claro, desde recursos humanos se quería como cambiar el sistema para ellos. Y la respuesta en verdad era como, oye, ¿por qué no los escuchamos? Vemos qué proponen ellos, que sea lo que tiene sentido para ellos. Entonces, eso da una construcción y un abordaje distinto. O sea, la agilidad va a ser de la persona, en este caso el empleado del centro. Y a partir de ahí esa es la construcción. En esto, Alfonso, ten en cuenta que, claro, tú decías antes al principio de que esto es un tema delicado. O sea, ¿pero por qué es un tema delicado? Básicamente porque no sé si es una cuestión más circunstancial de este país o es general, pero sí que es cierto que es como un tema tabú, del que da miedo hablar o da miedo preguntar. Y esto que está comentando Claudia, pues es General, muy... por cierto, ¿eh? No es solo una cosa, Sí, no es solo una cosa de este país. claro, y es muy sano porque te puedes encontrar que a lo mejor lo preguntas y te encuentras respuestas muy sensatas, ¿sabes? Y que te ayudan. O sea, a veces preguntamos, no, es que no voy a preguntar porque seguro que me van a pedir la intemerata, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor la gente te plantea ideas que precisamente, y sobre todo en este contexto tan cambiante y de inteligencia colectiva, pues justo te ayuda a resolver esta pregunta que comentaba Claudia antes, ¿no? Entonces yo creo que preguntar a veces, pues tampoco pasa nada. Ellos son quienes hacen el trabajo. Entonces, a veces quien hace el trabajo es quien te puede decir la mejor solución de qué es lo que tiene sentido, a lo mejor a retribuir, sistemas de bonos, o sea, solo si nos vamos a centrar en la parte, digamos, más de pasta, más económica. O a lo mejor descubres que la gente lo que quiere es más flexibilidad, más libertad, días libres o que lo inscribas en alguna formación. Y aquí la agilidad, Alfonso, te permite precisamente para un poco aprovechar bien estas conversaciones, tienes diferentes herramientas que te pueden permitir, pues eso, ¿no? Para identificar qué es imprescindible, qué deberíamos, qué es más importante, bueno, pues un poco diferentes herramientas que te ayudan precisamente un poco pues a abordar estas conversaciones de la manera más eficiente posible. Me parece súper interesante. Creo que efectivamente a través de la involucración se puede llevar a que la compensación sea una manera de vivir nuestros valores y no de que nos choquemos con nuestros valores, ¿no? Para mí una de las cosas que siempre me ha preocupado con respecto a la compensación en las organizaciones es que de alguna manera desarrolla dos valores muy peligrosos. Uno, la percepción de injusticia, y otro, la envidia. Que es algo inherente al ser humano, pero que es algo que obviamente no nos ayuda, todo lo contrario, ¿no? Entonces, que a través de esa involucración y a través de un determinado elemento de transparencia podamos generar esa sensación o esos valores que estén mucho más unidos, por ejemplo, a la justicia y a la adaptabilidad,
creo que tiene un potencial enorme para las organizaciones ahora mismo, con respecto a satisfacción, a producción, a compromiso, a retención, a todo, ¿no? Sí, no, sin duda, incluso a eliminar pasos que muchas veces, bueno, pues lo que pueden generar es o cierta tensión o confusión. Hay un ejemplo, hay alguna compañía que por ejemplo, pues establece a partir de una fórmula cuál es la retribución que tú vas a tener cuando te incorpores, que la puedes calcular directamente en su página web, con lo cual eso en el proceso de selección, cuando llega el famoso momento, ¿no?, de que tengo que preguntar cuánto voy a ganar o que tengo que con mi candidato discutir cuáles son las condiciones, esa conversación desaparece porque ya no es necesaria, con lo cual estás optimizando incluso el proceso de selección. Pero bueno, una precisión con respecto a este tema, porque puede sonar esto como muy, muy utópico. Aquí es importante y lo conecto con lo que decía Claudia también, claro, la cultura que tengamos. Es decir, esto lo haremos si la cultura organizacional o si nuestra organización está dispuesta a ir dando ese paso. Evidentemente, en un contexto donde no hay seguridad o donde existe, digamos, un planteamiento más de mando y control, pues no el encajaría. plantear esto no tiene ningún sentido, o sea, porque Sí. no va a funcionar. Sí, sí, o sea, otra pregunta que se nos estaba haciendo ahora es, pero ¿hasta dónde llegamos con el nivel de transparencia, ¿no? Ahora os lanzo esa pregunta a vosotros, porque obviamente por eso nos la estaban haciendo, pero sí que creo que uno de los mensajes fundamentales que está saliendo y que por ahora está, digamos que son claves en la conversación que estamos teniendo, es que estamos haciendo un esfuerzo por buscar que haya una coherencia entre la compensación y la cultura. Y que el reto es cuando las organizaciones sí que están poniendo mucha energía y mucho esfuerzo en desarrollar una determinada cultura y están dejándose atrás la compensación y haciendo que la compensación les retrase con respecto a esto. Es verdad. Sobre todo aquí es el para qué, Alfonso. O sea, en organizaciones donde al final lo que importa es el rendimiento, los resultados y demás, pues no te salgas del esquema tradicional, de desarrollo un sistema de retribución que precisamente, pues eso, refuerce eso y ya está. O sea, no pasa nada. O sea, simplemente es una cuestión de que esté conectado con el para qué. Vale. Os lanzo lo de la transparencia. Creemos que se puede ser razonablemente transparente, muy transparente, incluso totalmente transparente con respecto a cómo y cuánto se está aquí barajando en la retribución de las personas. Hay organizaciones que lo son. En el caso de esta que comentaba Nacho, no sé si lo puedo escribir aquí en el chat, se escribiría para todos. Yo Se creo llama que sí. Buffer. Sí, lo puedo, sí, Ponlo, aquí, sí. lo voy a escribir acá. Claro, incluso está publicado en internet un Excel donde puedes ver el nombre de la persona y cuánto gana. Su salario está público literalmente, Sí, ¿no? les pongo el enlace en el chat también. Pero hay de todos los tipos. Hay organizaciones que transparentan más bien las bandas y empiezan por ahí. Sí. O sea, no necesariamente cuánto gana cada quien. ¿Pero por qué? Porque tienen la creencia que al hacer transparentes las bandas, por ejemplo, eso puede ser incentivo. Oye, si yo sé que yo puedo llegar a esta posición, etcétera, estamos llenos de creencias, ¿no? Y es importante ver cuáles son las Totalmente. creencias que están moviéndose en la organización. Pero hay de todo. Y algo interesante también es que se ve que hay un cambio de valores en las organizaciones, en la sociedad con respecto a la transparencia. Poco a poco, por ejemplo, a nivel externo, digamos a través de leyes, ya empiezan a salir leyes que están llevando de a poco Sí. a ese tipo de prácticas y políticas, ¿no? Solo que, bueno, hay organizaciones que han avanzado como mucho más rápido en esto y están aplicando la transparencia total. Pero hay todo tipo de gamas. Hay que tener cuidado con la transparencia también porque es un amplificador. Entonces, si a lo mejor no eres equitativo, tienes que tener también cuidado en la manera como la velocidad a la que vas a transparentar, por supuesto. Y Sí. vuelvo, Alfonso, un poco también vuelvo por la parte del enfoque sistémico, igual que lo de la legislación que apuntaba Claudia, también el que queramos ver si esto nos va a ayudar a reforzar tanto el nivel de compromiso, ¿no?, de fidelización de las personas que tenemos en nuestra organización y por otro lado si va a mejorar nuestra marca empleadora, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, esto que hemos compartido de Buffer, para según qué personas puede decir, coño, pues esta es la organización en la que yo quiero trabajar, ¿no? A lo mejor solamente por esta fórmula. Entonces tenemos que tener también en cuenta esa derivada. Y que de nuevo creo que es la parte, el mensaje fundamental, es decir, esto no va de hasta dónde vamos a llegar en el futuro, no queremos ser visionarios, esto no va de vamos a enseñar 3 o 4 casos muy espectaculares, simplemente por demostrar que existen, esto va fundamentalmente de ver cómo conseguimos esa alineación cultural, ¿no? Y esa cultura es la que habla de nosotros, a los que están afuera y a los que ya están dentro, ¿no?
Eso me parece muy claro. Y aquí tenemos varios ejemplos de cuestiones que podríamos movernos. Me gusta mucho eso, movernos de lo que hoy es tradicionalmente cubre y nos aporta una compensación a lo que podría ser mañana, ¿no? Creo que ese es un mensaje también muy, muy potente. ¿Qué cosas se pueden hacer? Y que cada uno luego, los que nos acompañáis hoy, pues se apliquen cuáles de esas podrían ser pasos para considerar dentro de vuestras organizaciones. Me parece muy potente el repaso que le hemos dado y creo que ese tema de la transparencia, por cierto, además, efectivamente tiene un poco que ver con el contexto, ¿no? Es decir, si esto ya está ocurriendo en el sector público, donde es obligatorio el ser transparente con respecto a retribuciones, si esto ya está ocurriendo en determinadas organizaciones, en donde también ocurre, si esto está ocurriendo en varios casos porque creemos que es algo positivo, es verdad que no nos obliga. Somos una empresa privada y podemos decidir hacer las cosas de la manera que nosotros queremos. Sí, ahora que no nos obligue significa que potencialmente nos descoloca o nos puede descolocar de cara al futuro. Eso es otra cosa. Y obviamente, insisto en ese mensaje, ¿no? Cómo nos ayuda a vivir y a crear nuestra cultura o cómo la compensación nos separa radicalmente de la cultura que queremos crear. Nos han dado las 12:30 y esto siempre nos pasa con temas tan apasionantes como este, pero yo particularmente me lo he pasado muy bien. No sé si queréis cerrar con alguna idea final que se lleve las personas que nos han estado acompañando. A mí me parece que hemos cubierto cosas muy chulas y muy potentes. Mi sugerencia es que empiecen con algo pequeño. No hace falta empezar a trastocar todo el sistema de compensación. De verdad, empezar con algo pequeño y escuchar a las personas. Ese sería mi Sí, mensaje final. yo me quedo con eso, que también lo ha apuntado antes Claudia. O sea, yo empezaría escuchando a los equipos, a la gente con la que trabajamos, porque a lo mejor la respuesta la tenemos ahí. Sí, tan sencillo y a la vez tan potente. Pues nos quedamos con ese mensaje. Nacho, Claudia, Nacho, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un placer hablar con vosotros de este y de muchos otros temas y de ver las cosas chulas e interesantes que hacéis con las organizaciones en este sentido, ¿no? Gracias por ser parte de este café y sobre todo gracias a todos por acompañarnos un jueves más y por vuestro feedback y vuestros comentarios. Volvemos pronto con otros temas. Hasta entonces, muchas gracias.